Romanos capítulo 15 y verso 4, 5 y 6. Dice el 4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre nos consuela a través de su palabra, pero el requisito es ser hijos de Dios. Dios siempre actúa a tiempo para sus hijos. Con sus hijos, por supuesto, y ahí es donde básicamente está la clave, ¿no? Y honestamente, hermanos, yo creo que muy pocas personas han logrado captar lo que es realmente tener fe, ¿no? La Biblia es la base de la fe, pero la gente no lee la palabra de Dios. Y por eso es importante estudiar, ¿verdad? Porque dice que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Dice, no del pastor, no de que te llame un hermano y que oren por ti. No, dice por la paciencia y la consolación de las Escrituras para que tengamos esperanza, ¿no? Entonces, fíjate cómo habla de esto, ¿no? La paciencia y la consolación, ¿no? Porque entonces vemos cómo Dios trabaja con las personas que han vivido anteriormente a nosotros, ¿no? Caminando con Dios. Por supuesto, habla de los personajes bíblicos que han calificado para que Dios los bendiga, para que Dios los lleve adelante, ¿no? Es la única forma de vivir, no hay otra. Dice que el justo por la fe vivirá, ¿no? Y si somos justos es porque, claro, la palabra nos dice que el Señor pagó por nuestros pecados, nos justificó, nos lavó con su sangre, nos hizo más que vencedores, ¿no? Tenemos esta bendición en el Señor de saber que ya nadie nos condena, que nadie nos acusa, que Cristo nos justificó, ¿no? Que Él es nuestro intercesor, que Él repite nuestro nombre delante de Dios constantemente. Pero si no sabemos todas esas cosas, si no sabemos cómo Dios trata con la gente en la Biblia, ¿no? Porque acuérdate, yo siempre he dicho esto y espero que nunca se te olvide. Si Dios lo hizo por otro, lo hace también por mí. O sea, si lo hizo por Abraham, si lo hizo por Jacob, si lo hizo por Isaac, lo hace también por mí. Si lo hizo por los profetas, David, Isaías, Daniel, tantos profetas de Elías, todo eso, dice, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, ¿verdad? El aprender. Muchas personas miran mucho mira Facebook, mira Instagram, miran todo, hermano, televisión, noticias todo el día, pero nunca leen la Biblia. Y ahí es donde está faltando la fuerza, donde está faltando la fe. Y acuérdate que Dios siempre nos lleva pues a un extremo, ¿no? O sea, el Señor nunca ha dejado solo a nadie, pero tampoco llega temprano el Señor, ¿no? El Señor nos tiene siempre en un borde, ¿verdad? Siempre en una línea. Y tenemos que acostumbrarnos a vivir así, ¿verdad? Entonces no podemos desesperarnos cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas no se dan, no nos podemos desesperar. La única manera que sí nos podemos desesperar es si no somos enseñados por la Biblia, ¿verdad? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Te das cuenta? Antes de ir a esto, quiero decirte que esta carta a los romanos fue escrita a gente judía y gente gentil, ¿verdad? En Roma. El apóstol Pablo escribió esta carta a estos dos grupos y él estaba tratando de hacerle entender a los judíos, ¿verdad? Que los gentiles también tenían herencia en Dios, ¿verdad? Y era una carta difícil porque ellos vivían en una sociedad donde había tanta corrupción moral, ¿verdad? Tanta homosexualismo. Si tú lees Romanos 1 te quedas impactado. Básicamente es el tiempo que estamos viviendo ahora. Cuando estábamos hablando con mi esposa anteriormente, siempre estuvimos diciendo, ¿verdad? No corras mucho, no trabajes mucho, porque acuérdate que eso nos deja fuera de la Escritura, nos deja fuera del estudio bíblico. Si no oramos en la mañana, si no leemos la Biblia, si no tenemos paciencia para poder analizar la vida de otras personas en la Biblia, no vamos a crecer en fe, ¿verdad? Entonces, la Biblia es un libro que está totalmente empolvado por los cristianos porque no lo abren, no lo leen, ¿verdad? Y les resulta muy aburrido. Por ejemplo, algunos de ustedes ya están como, bueno, no sé si va a estar bueno hoy el estudio. Siempre que se habla la palabra de Dios, aunque la hable a un burro,
como pasó con Naamán, con el profeta Naamán, aunque, ¿verdad? Balac, perdón, aunque sea un burro el que hable, siempre hay que poner atención porque es palabra de Dios y la palabra de Dios te transforma la vida. Yo jamás he despreciado la palabra de Dios, no importa quién la esté predicando. Yo me acuerdo que en la iglesia donde íbamos, ¿te acuerdas que íbamos a una iglesia y el pastor ponía a predicar a un montón, hermano? Y los hermanos se dormían, habían unos que eran súper aburridos, pero yo nunca me dormía. Yo siempre, Dios me hablaba. En cualquier cosita que leían, Dios siempre me hablaba, porque no es la gente, sino que es la palabra la que transforma vidas y corazones. Pero cuando la gente es carnal y la persona no es espiritual, no aprecia la palabra de Dios. Y yo te pido que por favor le pidas al Señor que ponga el querer como el hacer en tu vida, para que tú crezcas en fe, para que cuando venga un problema tú no te descontroles, sino que sepas que el Señor está contigo y que así como el Señor ayudó a otros, también te va a ayudar a ti, ¿verdad? Por eso se llama la paciencia y la consolación. Es como el bálsamo, ¿no? Cuando uno tiene una herida, ¿no? Que te echan, ¿verdad? El desinfectante, te curan tu herida, ¿verdad? Es el bálsamo, la consolación de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos un ancla y no nos movamos de donde estamos, agarrados de la promesa de Dios. Amén. Entonces, por eso es importante estudiar la palabra, como tú dices, es necesario en nuestra vida. La paciencia, con paciencia recibimos fe, fe en Dios, porque a Dios nunca se limita a bendecirnos, a consolarnos, a levantarnos. Dios siempre está con nosotros. El mismo que lo hizo ayer lo va a hacer hoy por ti y por mí, porque si lo hizo con sus siervos en la Biblia, lo va a hacer con nosotros también, porque Cristo murió por todos, no solamente por los que están aquí en la Biblia, sino por ti y por mí. Y si tú te vas fijando en el transcurso de toda la Biblia, hay hombres y mujeres que confiaron en Dios, que tuvieron paciencia, que recibieron consolación y esperanza. Por ejemplo, Abraham, como tú decías, Isaac, Jacob recibió del Señor y también. Hemos estudiado cada uno de esos personajes en detalle, ¿no? En nuestros estudios anteriores. Y hemos visto cómo Dios obró con ellos, ¿verdad? Amén. Dios no los abandonó. Y tú sabes, por ejemplo, amén, Jacob, ¿verdad? Los hijos de Jacob eran un desastre. ¿Te acuerdas cómo vendieron a su hermano? Y, sí. Las páginas, esas primeras de Génesis, Jacob haber dicho, mi familia es un desastre, ¿verdad? Pero luego al pasar las páginas, tú encuentras que esos fueron los que fundaron la nación de Israel, ¿no? Que a la final de las finales, pues Dios los arregló, Dios trató con ellos y ahí salió la nación de Israel, ¿verdad? Y entonces, pues, puede ser como ahora mismo, ¿verdad? Nosotros nos estamos tomando el atrevimiento de no creerle a Dios que Él puede resolver en estos días los problemas que tenemos. Pero ¿cómo nos podemos tomar ese atrevimiento de no creerle a Dios? Si Dios ha dicho que Él está con nosotros y que Él nos va a ayudar, ¿verdad? Pero ¿por qué dudamos? Dudamos porque no le hacemos caso a lo que está escrito en la palabra. Así es. ¿Verdad? Así es. Y fíjate, en la palabra vemos tantas historias lindas como por ejemplo cuando Dios libertó a su pueblo de situaciones imposibles, como cuando eran esclavos de Egipto, que Dios usó a Moisés para poder libertar a su pueblo. Eso fue algo impresionante, algo que para la gente pudiera decir es algo imposible, pero el pueblo tuvo paciencia. Dios hizo como Él quería hacer con ellos. Mira, también cuando perdonó a los pecadores arrepentidos, como por ejemplo David, que cometió adulterio. Hay personas que dicen, no, yo cometí tantos pecados que Dios no me va a perdonar nunca. Y fíjate que Dios sí nos perdona, porque Él no se acuerda de las cosas que pasaron en nuestro pasado. Nosotros somos los que no nos perdonamos a veces y seguimos recordando, y eso no nos hace ser felices ahora en el presente, mucho menos ver para adelante y ver el futuro. También tuvo cuidado de José durante muchos años. Acuérdate cómo sufrió José, lo vendieron, primero lo querían matar, lo abandonaron, después lo vendieron. ¿Y qué pasó? Dios lo levantó, Dios lo cuidó durante años, Dios lo puso en un lugar en alto, tanto así que después él pudo ayudar a su familia. Dios tiene un plan perfecto para
para tu vida, para mi vida, pero tenemos que tener paciencia en Dios. Sí, con respecto a José, fíjate, él bien pudo haber regresado a su casa, ¿no? Pero no regresó a su casa porque él percibió que Dios no quería que regresara a su casa. Se quedó ahí, ¿verdad? Y esperó el plan de Dios. Bueno, cuando él salió de la cárcel y fue promovido como primer ministro de Egipto, dice que finalmente él le dijo a Faraón: no está en mí revelar los sueños, porque al fin se dio cuenta que no era él el que hacía lo que hacía, sino que era Dios que estaba con él, ¿no? Y hay veces Dios, por eso es que estira las cosas y a veces nos lleva así como medidito, ¿no? Y nos lleva a poquito y uno se desespera y uno dice: pero ¿cómo, Señor? Si a otros tú le das y a otros aquí. Y uno llega a la conclusión, ¿verdad? Como dije, se toma el atrevimiento de creer que Dios no le va a dar a uno eso, ¿verdad? Porque es imposible que Dios me lo dé. No sé, es como que tenemos más fe para lo negativo que para lo positivo, ¿no? En lugar de saber que Dios es Dios y que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tenemos que desarrollar esperanza. Acuérdate que hay 3 cosas que permanecen para siempre: la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? El mayor de ellos es el amor, porque Dios nos ama. Y porque Dios nos ama, Él no nos va a abandonar, pero tenemos que creerlo, ¿verdad? Luego, la fe nos sirve para creer hoy, ¿verdad? Y la esperanza nos sirve para creer que mañana Dios nos va a responder, ¿verdad? Dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, o sea que al tipo se le moría una esperanza y Dios le resucitaba otra. A nosotros nos pasa así en la vida ministerial, ¿no? Vamos y de pronto decimos: wow, ahora sí que la cosa va a tronar a sapo, como dicen en mi país, ¿no? Y entonces de pronto, allá a lo lejos, una llamada de teléfono, ¿verdad? De pronto allá a lo lejos un comentario, de pronto allá a lo lejos, ¿verdad? Alguna cosa pasa, ¿verdad? Y Dios vuelve a resucitar otra esperanza. Entonces vas como de esperanza contra esperanza, ¿verdad? Para llegar a ser padre de mucha gente. Le pasó a Abraham, dice que él no dudó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, ni tampoco dudó por la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, que Dios era poderoso para cumplirle todo lo que le había prometido, ¿no? Entonces eso me consuela, ¿verdad? Eso me consuela, porque dice que nosotros vivimos la fe de padre Abraham, y Dios encontró en él un hombre que creyó, ¿verdad? Y Dios quiere encontrar en ti un hombre, una mujer que cree. Pero dice la Biblia que al que cree, todas las cosas le son posibles, ¿no? Eso es la transmisión, pues, del motor, ¿verdad? Que Dios nos ha puesto, ¿verdad, pastora? Así es. Y aunque las cosas sean feas en tu vida, aunque sea un problema grande, difícil, para Dios no hay nada imposible. Y quiero decirte que cuando nosotros tenemos paciencia, recibimos consuelo de Dios por medio de su escritura y luego recibimos esperanza de Dios. Y cuando recibimos esperanza es como un ancla. Tú te agarras de esa ancla y no te sueltas, porque ahí está la bendición de Dios. Mira, por el contrario, Sara no fue paciente. Abraham fue paciente porque Dios le prometió un hijo, pero Sara no fue paciente. Y así muchos de nosotros, por no leer la Biblia, por no confiar en Dios, empezamos a inventar. Sara no creyó que ella, siendo vieja, podía tener un hijo. ¿Qué pasó? Inventó para que el hijo lo tuviera la criada, Agar. Imagínate, y después ese problema todavía lo estamos viviendo, las consecuencias de eso entre los árabes y los judíos. O sea que tenemos la necesidad de siempre ser pacientes en Dios. Agarrarnos, ¿verdad?, de las promesas del Señor y no soltarlas, ¿verdad? Porque son un ancla para nuestra alma. Ahí tenemos que encontrar el oportuno socorro, como se dice, y contar con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que tenemos que creer en nuestra fuerza, ¿verdad? Y no, es la fe, ¿verdad? La consolación, la esperanza con ¿cómo te quiere decir? Eso es la transmisión, se puede decir, del motor, pero el amor, ¿verdad?, de Dios, que ha dicho que estará con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo, es el motor, ¿verdad?, la fuerza, la gasolina, el poder del Espíritu Santo. El Señor dice: no es con espada ni con ejército, sino con mi poder, con el poder del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos hoy en día, especialmente el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de demagogia, de mentira, un tiempo terrible de incertidumbre. Ahorita mira cómo estamos ya llegando al tiempo de las elecciones
elecciones, hay todo tipo de miedo tiene la gente, pero nosotros tenemos que estar contentos y gozosos porque Dios está en control y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. A nosotros siempre Dios nos va a bendecir, siempre nos va a abrir la puerta, siempre nos va a proveer, siempre nos va a guardar, nos va a proteger y nos va a dar de todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros no dependemos del gobierno ni de quién quede presidente, nosotros dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Y tenemos que disfrutar cada día, tenemos que disfrutar la vida, disfrutar lo que tenemos, disfrutar, vivir el momento, ¿verdad? Porque el diablo quiere siempre tenernos viviendo, ya para cuando, enero, febrero, ¿no? Ya, con los problemas y lo que va a pasar, que esto, el otro. Eso, olvídate de eso, hermano. Cada día tiene su propio nivel de dificultad. Y nosotros como creyentes tenemos que tener gozo en el Señor, tenemos que estar tranquilos descansando en su palabra. Sí, porque entonces no vamos a poder predicar el evangelio. Si la gente ve el testimonio en nosotros, que no tenemos paz, que no tenemos seguridad en Dios, que no tenemos paciencia, que al contrario somos gente impaciente, ¿cómo cristianos tenemos que ser en este tiempo de dificultad pacientes? ¿Para qué? Para dar un buen testimonio a los demás, que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, estamos agarrados de Dios y Dios nos va a sacar adelante. Lo que el diablo quisiera es vernos derrotados, caídos en el piso, pero eso no lo va a lograr. Señor, hay que estar contentos, ¿verdad? No hay que estar uno aferrado a lo material, porque a veces uno se aferra de la bendición en lugar de aferrarse del que lo bendijo. El Señor siempre tiene problema cuando nosotros nos aferramos al negocio y nos olvidamos de Dios, cuando trabajamos mucho, cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia. Eso es malo porque es como idolatría, ¿no? Tú conviertes en un ídolo la bendición que Dios te dio, ¿verdad? Tu familia, tus hijos, todo eso hay que disfrutarlo, no me tomes a mal. Hay que coger vacaciones, hay que descansar, pero no nos podemos olvidar del Señor, porque Él es el centro de nuestra vida, ¿no? Él es el centro, debe tener la preeminencia, dice la Biblia, en nuestra vida. Escrituras que nos consuelan, hermano, ¿verdad? El criado de Elías vio que estaban rodeados de carros enemigos, ¿verdad? Y Elías oró a Dios, le dijo, ábrele los ojos para que mire, para que no se me desespere. Y el Señor le abrió los ojos espirituales al tipo y dice que vio los ángeles que estaban alrededor, hermano. Carros de fuego habían alrededor. Y el hombre dijo, para que sepan, ¿no? Que son más los que están con nosotros que con ellos, ¿verdad? Y es así. Eso es la visión que tenemos que tener, hermano. No te olvides que los ángeles del Señor acampan alrededor de nosotros, ¿verdad? Y que el Espíritu de Dios está con nosotros. Es la fuerza más poderosa del universo. Nos ayuda a vencer. Dice la Biblia que somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Y por ejemplo en la historia de David también, que tenemos en Primera de Samuel capítulo 30. Esa es una historia muy bonita. Es algo tremendo. Si lees esa historia, bien rapidito, ¿no? Porque no queremos tomar toda la noche en esa historia, pero David trabajaba como un guerrero, ¿verdad? Y se fue con los filisteos, con su grupo de hombres. Pero los filisteos lo rechazaron porque algunos filisteos lo llevaban mal. Y le dijeron a Aquis, que era un rey, le dijo, bota a David y mándalo para su casa. Cuando regresaron a la casa, hermano, ya los amalecitas se habían robado todo. Se robaron las mujeres, los niños, los enseres, el ganado, todo se lo llevaron. Y los hombres le echaron la culpa a David, de que por David, ¿verdad? Por andar con él en ese rollo, como se dice vulgarmente, perdieron todo. Y pensaron apedrearlo y matarlo. Dice la Biblia que David se fortaleció en el Señor. Porque hay veces que uno está solo y no le ayuda a nadie, ¿verdad? Pero uno tiene que fortalecerse en el Señor, porque Dios y tú hacen mayoría. Por eso dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque solo seamos dos o uno. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo quiero que tú lo digas ahí donde estás. Di conmigo, Dios y yo hacemos mayoría, ¿verdad? Porque David así lo hizo. Y dice que él oró a Dios y le preguntó a Dios, ¿qué hacer? El Señor le dijo, vete a buscarlo, le dijo, yo te voy a decir qué hacer. Encontró un hombre moribundo en el camino, se estaba muriendo un muchacho que encontró en el desierto y le dijo, ¿de quién tú eres? Y le dijo, mi amo me abandonó porque estaba enfermo, me dejó a morir aquí. Entonces fíjate cómo Dios trabaja y cómo Dios funciona. Y el Señor le dijo, David le dijo, ¿me puedes llevar tú a ellos? Porque David sospechó que pertenecía a la banda de delincuentes que le habían robado su familia y todo. Entonces le dijo, sí, le dijo, te digo dónde están, le dijo, pero
por favor no me entregues a mi amo porque me va a matar. Entonces David le dio de comer, David lo volvió a revivir, y justo y hecho, hermano, dicho y hecho, el muchacho los llevó hasta donde estaban los amalecitas, acostadotes, borrachos, descansando, haciendo party y despilfarrando el botín que le habían robado. Dice que David, hermano, en ese momento los agarró, los acabó a todos, básicamente los persiguió. Dice que regresaron con más cosas que las que tenían antes. Dice la Biblia, lo estamos leyendo hoy en la mañana, ¿no? Que dice que no perdió ni pequeño, ni grande, ni niño, ni persona, ni cosa, ni animal. Dice que David, dice la Biblia, lo recuperó todo, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Es eso casualidad? No, esa es una forma en que Dios trabaja. Dios te busca a la persona, Dios te guía, Dios te lleva, pero siempre y cuando tú, ¿verdad?, te consueles con la Escritura. Estos textos nos consuelan a nosotros, ¿verdad? Nos dan paciencia y consolación, y entonces, por supuesto, produce eso un ancla donde tu barco no se va a ir a la deriva, ¿no? No va a haber tormenta que lleve tu barco a donde está el desfiladero, donde están las rocas y las olas, para que tu barco se despedace, sino que tú te vas a agarrar de esas palabras, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y así precisamente es como se vive, ¿no? Temprano por la mañana nosotros nos levantamos, nosotros oramos, vemos versículos bíblicos, no solamente oramos, no solamente leemos, sino que escuchamos también la Biblia. Si vamos a caminar al parque, un momento, una media hora, ponemos la Biblia, estamos escuchando la Biblia, tenemos aplicaciones, tenemos tecnología, llevamos audífonos, nos despertamos con la Biblia, nos dormimos con la Biblia, nos dormimos con la consolación de la palabra de Dios. Y eso precisamente es lo que nos da la fe. Pero mi pregunta es, ¿quién hace eso, verdad? ¿O quién no hace eso? De ahí viene la diferencia entre el que tiene fe y el que no tiene nada de fe, ¿verdad? Punto y aparte. No hay otra cosa sino la oración y el estudio de la Escritura, ¿verdad? Y cuando tú lo lees, eso se te convierte en algo vivo. Dice que Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en todo aquello para que la envíe, ¿verdad? Porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, ¿verdad? Dice el Señor, otra vez, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que se va a meter en nosotros, ¿verdad? Y se va a convertir en energía, en fe, ¿verdad? Acuérdate que de allá para acá viene gracia, pero de aquí para allá tiene que regresar fe. Eso es lo que es. Así es la relación que tenemos con Dios. Dios nos da su gracia, Dios nos da su pan, Dios nos da su agua, Dios nos da su palabra, Dios nos da sus promesas. Y nosotros le devolvemos fe al Señor, confianza en lo que Él ha hecho, en lo que hizo y en lo que va a hacer. Porque dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. De hecho, nos podemos atrever a decir que aunque no parece, ¿verdad? Yo sé que no parece ni en la vida ministerial, ni en tu vida personal, ni en tu vida financiera, ni en la vida geopolítica, en lo que estamos viendo, no parece, ¿verdad?, que Dios vaya a obrar, pero Dios va a obrar. Amén. Dios se va a glorificar y nosotros tenemos que creer que Dios se va a glorificar. Queremos ser recipientes de la bendición de Dios, porque sin fe es imposible agradarle, ¿verdad? Así es. Entonces en esta noche nos agarramos de Dios, de un Dios verdadero, de Jesucristo. Mira, no de balde Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Él entregó su vida por ti y por mí. Hoy debemos de decir, Señor, entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi tiempo para estudiar la palabra de Dios. Muchos de nosotros a veces padecemos de enfermedades que creemos que nunca nos vamos a sanar.
sanar. Y yo quiero decirte que si tú lees la Biblia, vas a ver gente que tuvo lepra, que tuvieron enfermedad, gente que estaba muerta y resucitó como Lázaro. O sea, para Dios no hay nada imposible. Cuando las cosas... Ya era 3 días, ¿verdad? Imagínate, 3 días, eso era tremendo. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, en esta noche tenemos que tener paciencia. Dios lo va a hacer a su tiempo, como tú dices. No va a venir ni antes ni después. Dios va a estar a tiempo. Siempre, siempre, siempre. Así es como Dios funciona. Esa es la fe. Y así es como tú tienes que creerlo, porque así es como Dios funciona. Acuérdate que la escritura es para saber cómo funcionamos nosotros, cómo funciona Dios. Ya debemos saber cómo operar, ¿verdad? No tenemos que ser maduros en esto. Y quiero decirte que el templo, y termino con esto, ¿no? El templo fue construido por Salomón. Dice que fue glorioso, maravilloso, hermoso el templo. Después, en el tiempo, por supuesto, los babilonios vinieron y destruyeron ese templo. En el tiempo del profeta Zacarías, en el tiempo de Zorobabel, dice que se hizo otro templo, ¿verdad? Y lo hicieron pues un poquito más modesto. No tenía todos los lujos que tenía el templo de Salomón, pero la gente lo hizo lo mejor que pudo, ¿no? Y fueron los jóvenes los que lo hicieron, ¿verdad? Entonces sucede una cosa que dice que ellos los ancianos lloraban cuando vieron ese templo porque no les gustaba. Dice que lloraron de lástima porque el otro era mejor, ¿verdad? Pero los muchachos lo habían hecho, ¿verdad? Lo mejor que pudieron, y a Dios le agradó. Entonces Dios le habló a Zacarías y le dijo: dile al pueblo que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y el Señor volvió a poner su espíritu en el templo, ¿verdad? Porque el Señor no ve el lujo, la pompa, tú sabes, el profesionalismo. Dios lo que ve es el corazón. Media vez uno con corazón humilde, uno dice: Señor, yo te creo, ayúdame. Dios se glorifica, mi hermano. Acuérdate que el Señor nos da ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el juez injusto que dice que la señora le pedía y dice que dijo: esta señora me atormenta tanto, hagámosle, hazle lo que quiera, porque me tiene cansado de tanto venir. Entonces dice el Señor Jesús: si este rey injusto, dice que no tenía temor de Dios ni de nada, ayudó a la señora solo para no tener que verla todos los días, ¿cómo yo no los voy a ayudar, verdad? ¿Cómo no los dará con Él, con Jesús, todas las demás cosas, verdad? Entonces, esa es la fe, hermanos. Esto es lo que estamos creyendo. El Señor no está preocupado por las elecciones, ni preocupado por la bolsa de valores, ni por el 401k, ni por el estilo. El Señor está sentado en el trono. Él pone y quita reyes. Él gobierna sobre la tierra, y te dice a ti y nos dice a nosotros en esta noche: no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Es la fuerza que nos impulsa y la fuerza que nos lleva. En esta noche, pastora, hay, ¿verdad? Algo que está pasando aquí donde estamos nosotros, que necesitamos fuerza, ¿verdad? Necesitamos la fuerza de Dios para poder seguir, porque el ministerio es complicado, aunque no lo creas. Nosotros tenemos todo tipo de complicaciones, pero si te das cuenta, humanidad hay, pero también hay el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que es el que nos da la fuerza para venir y compartir contigo esta palabra, ¿no? Que nosotros mismos la necesitamos. That's right. Nosotros no estamos acá como que nosotros somos los campeones, el hombre araña ni la mujer maravilla, ¿verdad? Sino que estamos acá porque necesitamos de Dios y entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, y creemos que podemos compartirte una palabra que te va a levantar. Y yo sé que Dios te está levantando, yo sé que Dios te está bendiciendo. Hay más de una persona que recibió noticia de médico, ¿verdad? Y no temas, no temas. Dios te va a sanar, Dios te va a abrir las puertas, Dios va a encontrar los medios. Vas a estar bien en el nombre de Jesús. Vamos a estar bien en el nombre de Jesús. Amén. No tememos, ¿verdad? Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Estamos confiando en el Señor. También hay más de una persona ahora mismo, ¿verdad? Por situaciones legales, tu corazón está necesitado, ¿verdad? Tú estás preocupada, estás preocupado porque hay una situación, ¿verdad? Que te está agobiando, ¿verdad? Y tiene que ver con trámites legales, con situaciones legales. Y yo quiero decirte que el Señor es un poderoso gigante que va a estar sobre esa situación, y de tal forma que el Señor nunca va a permitir que tú pierdas, nunca va a permitir que a ti te hagan daño.
especialmente en las situaciones injustas, que es una de las cosas que más nos atormentan, porque no hay nada peor que la injusticia, hermano. Cuando se hacen cosas, cuando a uno se le comete injusticia, es bien difícil de manejarlo, pero el Señor está en control de todas las cosas, y esta noche el Señor está ahí pendiente también de eso, ¿no? Orando por cada uno de ustedes en este momento. Y si nunca le diste el corazón a Jesús, en este momento yo te pido que cierres tus ojos y que oremos en esta noche para que le des el corazón al Señor Jesús. Nunca te entregaste a Cristo, simpatizas con el Evangelio, pero hubo un rey que dijo: por poquito me convences de ser cristiano. Y Pablo le dijo: ¿quién diera? Ojalá que por poco o por mucho tú te convirtieras al Señor, le dijo, y que yo pudiese ver esa salvación en ti, ¿verdad? Y me gozaría, le dice Pablo, aunque yo tenga ahora mismo estas cadenas, porque Pablo estaba preso. Pero hay gente que no percibe, ¿verdad? El Evangelio, y hoy el Evangelio se te está presentando. Cristo vino y murió por ti. Él ha venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Y en esta noche, si quieres recibirlo en tu corazón, te invito para que ores conmigo. Dile: Señor Jesús, en esta noche yo vengo a ti, Señor, como pecador o pecadora arrepentida. Señor, te pido que me perdones. Confieso mis pecados y me arrepiento de ellos, Señor. Pero también puedo confesarte a ti como el Salvador de mi vida. Dile: Señor Jesús, creo que tú pagaste mi deuda. Creo que tú fuiste levantado de los muertos por el poder de Dios, que resucitaste de los muertos para mi justificación. Diles: gracias, Jesús, porque yo sé que en esta noche tú me perdonas y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Si has hecho esa oración.